Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una nueva dosis de adrenalina, intriga y acción trepidante. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde exploramos el fascinante mundo de las series, pero hoy vamos a dar un giro bastante interesante. Si son como yo, de esos que se quedan pegados al televisor con los ojos como platos cuando hay una buena serie de acción, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en un género que quizás no sea tan popular en Occidente, pero que tiene una calidad y una intensidad que los dejarán sin aliento, las series militares turcas. Así es, prepárense para conocer historias de valentía, honor, sacrificio y muchísimo drama, todo ambientado en el contexto de las Fuerzas Armadas turcas. Vamos a explorar algunas producciones que no solo les volarán la cabeza por sus espectaculares escenas de combate, sino también por sus tramas llenas de giros inesperados y personajes inolvidables. Les prometo que después de ver este vídeo, van a querer empezar a maratonear estas joyas ocultas. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras seriefilas y, por supuesto, dejar su like si les emociona tanto como a mí el tema de hoy. Sin más preámbulos, vamos al ruedo. Bien, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Empezaremos este recorrido con una serie que, para muchos, es la punta de lanza de este género y que ha ganado un reconocimiento internacional increíble, SOZ, o La Promesa en español. Esta serie nos introduce en el mundo de un equipo de fuerzas especiales turcas, conocidos como el Equipo. Estos soldados no son cualquier grupo, son la élite, la crema innata de las Fuerzas Armadas, y están dirigidos por el carismático y valiente Yavuz Karasu. La serie se centra en sus misiones contra el terrorismo, sus batallas contra enemigos internos y externos, y sus luchas personales. Lo que hace tan especial a SOZ es que no se limita a las escenas de acción, que, por cierto, son de altísimo nivel, sino que también profundiza en las vidas personales de cada uno de los miembros del equipo, mostrando sus miedos, sus inseguridades y sus esperanzas. Yavuz, por ejemplo, es un líder nato, pero también carga con un pasado doloroso que lo atormenta. Y así cada uno de los miembros del equipo, cada uno con sus propias luchas y demonios. Las escenas de acción son brutales y realistas, con un trabajo de cámara y efectos especiales dignos de Hollywood. Cada capítulo es una descarga de adrenalina que te mantiene al borde del asiento. Pero, como les decía, la serie también se preocupa por desarrollar los personajes, haciendo que te encariñes con ellos, que sientas su dolor, que celebres sus victorias. Es una serie que logra un equilibrio perfecto entre la acción y el drama, una combinación que la convierte en una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. Si buscan una serie que los enganche desde el primer minuto y que no les dé respiro, SOZ es la elección perfecta. Siguiendo con esta onda de equipos de élite, les quiero presentar Boru, o Lobo en español. Esta miniserie, porque realmente es una miniserie de solo 6 episodios, es una joya en bruto que nos transporta a la Turquía de 2014. La trama se centra en la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Turca, conocida como Boru. Los vemos enfrentando una serie de desafíos que ponen a prueba su lealtad, su valor y su capacidad para proteger a su país. A diferencia de SOZ, Boru se enfoca más en la dinámica del equipo, en cómo se relacionan entre ellos y cómo superan los conflictos internos que surgen a raíz de la presión que enfrentan. La serie nos muestra las tensiones políticas y sociales que se vivían en Turquía en aquel momento, y cómo esto afecta directamente el trabajo de estos policías. Es una serie más oscura, más cruda, con un realismo que te atrapa. Las escenas de acción son impresionantes, pero también son más personales, más cuerpo a cuerpo, con un nivel de violencia que te hace sentir la crudeza de la situación. Boru no es una serie para los que buscan historias ligeras, es una serie que te exige atención, que te hace pensar y que te deja con una sensación de tensión constante. Si les gusta el thriller político y las series que te hacen reflexionar, esta es una joya que no se pueden perder. Además, su corta duración la hace perfecta para ver en un fin de semana. Ahora, si buscan una serie que combine acción militar con un toque de historia, les presento Mehmetçik Kutulamare. Esta serie nos transporta a la Primera Guerra Mundial y nos cuenta la historia de los soldados turcos que defendieron la ciudad de Kutalamara, en lo que hoy es Irak. La serie se centra en la valentía y el sacrificio de estos hombres, conocidos como Mehmetçik, un término cariñoso que se usa para referirse a los soldados turcos.
La trama nos muestra las duras condiciones en las que lucharon estos hombres, la falta de recursos, la enfermedad, el hambre, y cómo, a pesar de todo, lograron resistir el asedio de las fuerzas británicas. Es una serie que nos muestra el lado humano de la guerra, los miedos, las esperanzas, la camaradería que surge entre los soldados. Pero también nos muestra la crueldad de la guerra, la pérdida, el dolor, el sacrificio. Memekzik Kutulamare es una serie épica, con escenas de batalla impresionantes, vestuario y escenarios impecables, y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Es una serie que te hace sentir orgulloso de la historia de Turquía, pero también te hace reflexionar sobre la inutilidad y la tragedia de la guerra. Si les gusta la historia militar y las series épicas, esta es una producción que los va a cautivar. Es una clase de historia en sí misma, pero contada de una manera que te engancha y te emociona. Cambiando un poco de tercio, les voy a hablar de Yüksek Uçuş, o Vuelo Alto. Si bien esta serie no se centra exclusivamente en operaciones militares, sí aborda el mundo de la industria de la aviación militar turca. La trama sigue a un grupo de jóvenes pilotos que sueñan con convertirse en los mejores de su país. Los vemos entrenando duro, superando obstáculos, lidiando con la presión y las rivalidades, tanto dentro como fuera de la cabina. Yüksek Uçuş es una serie que se enfoca en la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia, y la importancia de la preparación para alcanzar el éxito. Es una serie más ligera, más juvenil, pero no por ello menos emocionante. Las escenas de vuelo son espectaculares, con aviones de combate surcando los cielos a velocidades vertiginosas. Y también nos muestra el lado humano de estos pilotos, sus sueños, sus ambiciones, sus miedos y sus relaciones personales. Es una serie que te hace soñar con volar, que te inspira a perseguir tus metas y que te muestra que con trabajo duro y dedicación todo es posible. Si les gustan las series de aviación, las historias de superación personal y las tramas juveniles, Yüksek Uçuş es una opción refrescante y entretenida. Además, les dará una visión del mundo de la aviación militar turca desde una perspectiva diferente. Continuando con esta exploración de las Fuerzas Armadas turcas, no podemos dejar de mencionar Sefkat-Tepe. Esta serie es un clásico de la televisión turca, y aunque no tiene la misma calidad de producción que las series más recientes, tiene un encanto especial y una historia que engancha. La trama se centra en el trabajo de un equipo de soldados turcos que lucha contra el terrorismo en las montañas del sureste de Turquía. La serie nos muestra las duras condiciones en las que trabajan estos hombres, la constante amenaza de los ataques terroristas, la lucha por la supervivencia y la pérdida de sus compañeros. Sefkat-Tepe es una serie más cruda, más realista, que no se anda con rodeos a la hora de mostrar la violencia y las consecuencias de la guerra. Es una serie que te hace reflexionar sobre el sacrificio que hacen los soldados por su país y la realidad que viven día a día. La serie tiene momentos emocionantes, con escenas de acción que te mantienen al borde del asiento y momentos emotivos que te tocan el corazón. Si buscan una serie que los haga sentir, que los ponga en la piel de los soldados y que los haga reflexionar sobre la realidad de la guerra, Sefkat-Tepe es una opción a tener en cuenta. Es un clásico que ha marcado una época en la televisión turca y que merece ser redescubierto. Y ya para ir cerrando este recorrido por el mundo de las series militares turcas, les quiero hablar de Nöbet. Esta serie, aunque menos conocida que las anteriores, tiene una trama interesante que se centra en la lucha contra el terrorismo en la frontera turca. La historia sigue a un equipo de soldados que defiende un puesto de avanzada en una zona conflictiva. Los vemos enfrentando ataques terroristas, luchando contra el crimen organizado, y lidiando con las tensiones políticas y sociales de la zona. Nöbet es una serie que aborda temas delicados como la corrupción, el tráfico de drogas y la explotación de recursos naturales. Es una serie más compleja, más política, que te hace reflexionar sobre la realidad que viven las personas que viven en zonas fronterizas y los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad. Las escenas de acción son intensas y realistas, y la trama te mantiene enganchado desde el primer minuto. Si buscan una serie que los haga pensar, que los ponga en contacto con la realidad de la frontera y que los sorprenda con sus giros inesperados, Nöbet es una opción que vale la pena explorar. Además, la serie te muestra la complejidad de las relaciones entre los diferentes actores que operan en la zona, desde los soldados hasta los políticos y los líderes comunitarios. Bueno, llegamos al final de este viaje épico por las series militares turcas. Espero que les haya gustado tanto como a mí y que hayan descubierto algunas joyas que los van a mantener pegados al televisor por un buen tiempo.
Como pudieron ver, estas series no son solo acción y explosiones, sino que también exploran temas profundos como el honor, el sacrificio, la lealtad, la amistad, el amor, el dolor y la pérdida. Son series que te hacen sentir, que te hacen pensar y que te dejan una huella en el corazón. Hemos visto cómo Soz nos muestra la valentía y la humanidad de un equipo de élite, como Boru nos sumerge en un thriller político oscuro y realista, como Mehmet Kutul Mare nos transporta a un pasado épico, como Yuxekukus nos inspira a alcanzar nuestros sueños, como Sefkat Tepe nos muestra la crudeza de la guerra y como Nöbet nos expone la complejidad de las zonas fronterizas. Todas estas series son una muestra del talento y la calidad de la producción turca, que cada día se consolida como una potencia en el mundo de las series. Así que, si buscan algo diferente, algo que los saque de la rutina de las series occidentales, no duden en darle una oportunidad a estas producciones turcas. Estoy seguro que no se van a arrepentir. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado alguna serie que los haya llamado la atención. Me encantaría saber cuáles de estas series ya conocían y cuáles les gustaría empezar a ver. Los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus opiniones, a contarme si tienen alguna otra recomendación de series militares turcas que no haya mencionado. Recuerden que su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que sigamos explorando juntos este fascinante mundo de las series. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a esta gran familia de seriéfilos, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, y denle un like a este vídeo si les gustó. Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que disfrutarían de estas series. El mundo de las series es para compartir, para disfrutar en compañía, para comentar y para debatir. Así que, sin más, los dejo con este llamado a la acción. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos. Y recuerden, la próxima aventura seriéfila está a la vuelta de la esquina. No se la pierdan.